Muy buenos días, mi nombre es Jocelyn Reyes del curso 10A y el día de hoy analizaré y resumiré el libro La oscuridad de los colores, escrita por Martín Blasco. Bueno, antes de iniciar como tal a resumir el libro, pues deberíamos hacer como una pequeña introducción a de qué se trata. Este libro pues nos cuenta la historia de 5 niños que fueron raptados en 1885 en Buenos Aires, Argentina, cuando eran pues recién nacidos y eran hijos de padres inmigrantes. Fueron raptados por un científico con el fin, según este científico, de demostrar que el ser humano podía evolucionar según cómo lo hubieran criado. Basados en eso, pues tenemos ese periodo de tiempo y tenemos el periodo de tiempo de 1910, que es cuando un periodista es contactado por uno de los padres de estos niños para, digamos que, resolver este misterio. Ya teniendo eso en claro, pues vamos a hablar como tal del libro y a resumirlo. Bueno, entonces ahora comenzaremos contando esta historia desde el principio, desde el año de 1885, con este señor J.F. Andrews, quien es el científico que rapta a los niños. Él rapta 5 niños de nacionalidades pues extranjeras. Primero, la primera bebé a la que rapta es a quien denomina Azul, quien pues su nombre original es Amira. Esta bebé, pues, ¿qué pasa con ella? Él la cría entre drogas, todos los días la droga, y digamos que quiere con ella demostrar que el ser humano puede llegar, digamos que a un plano astral, un plano de meditación, si todos los días está bajo alucinógenos y digamos que creado como de una manera hippie, por decirlo de alguna manera, y la cría en una habitación completamente blanca, sin nadie, simplemente con compañía, pues a veces una mariposa o unas hormigas. El segundo niño es Damián. Bueno, realmente este es quien más sufre y este es denominado negro, ya que pues digamos que al ser el medio mayor, el niño más grande de todos estos niños, pues resulta que lo toma como el más agresivo y es criado digamos que de la manera más inhumana y cruel posible. Lo crían todos los días con golpes, no le hablan. Básicamente lo que quería crear J.F. Andrews con este niño era una máquina de matar perfecta. Bueno, continuamos la historia con el niño que fue criado como perro. A este lo llamaron Marrón y su nombre era Dimitri. Bueno, ¿cómo lo criaron a él? A él lo criaron en un galpón con 5 perros, donde básicamente pues estos eran como su única compañía, no le enseñaron lo que era el habla, básicamente lo educaron como si fuera un perro. El otro se llamaba Verde, y este tuvo la educación pues como más interesante. Su nombre era José originalmente. Y bueno, él fue criado, digamos que como el más inteligente, fue criado entre libros, fue criado para, según J.F. Andrews, en los diarios en el diario que él tenía, quería criar un niño que fuera como su sucesor, alguien más inteligente que él, y finalmente pues así fue como criaba Verde. Y hay un último niño, el cual pues se llama Dante, y se denominaba como Blanco. Este niño fue, digamos que criado como una especie de medidor. Fue criado como un niño normal para observar el proceso de él comparado con el de pues, sus hermanos. Y bueno, realmente lo que quería J.F. Andrews con este experimento era demostrar que el ser humano, lo único que lo limita, a veces podía, digamos que, avanzar más allá de sus capacidades humanas, y lo único que lo limitaba era su crianza y pues sus pensamientos desde que era más joven. Y ya teniendo en claro más o menos de qué se trató el experimento y bueno, quiénes lo ayudaron, porque pues él tuvo unos ayudantes que fueron Mari, la enfermera, quien pues a veces trataba a Azul. Mayormente en el libro se menciona una interacción con Azul.
Brian, Félix, que era el encargado del maltrato de algunos de los niños, especialmente de Demian, y finalmente otro marinero que a Azul la apodaba como el cangrejo porque tenía brazos muy grandes. Y bueno, tenemos ahora este tiempo actual, que es 1910, 25 años después de los sucesos del rapto de estos niños. Y bueno, para entender, digamos que qué pasó, el libro nos cuenta, nos habla sobre un periodista llamado Alejandro. Entonces, todo comienza cuando Alejandro habla con uno de los padres de estos niños, el cual es el padre de Amira, quien digamos que lo contacta porque su hija volvió después de 25 años sin ninguna memoria de lo que había pasado y no confía en la policía para, digamos que resolver este caso para que, pues, porque ellos no le pudieron ayudar cuando ellos desaparecieron inicialmente. Entonces, pues, Alejandro acepta también para publicar, digamos que esta historia. Y pues así es como conoce a Mira, que era inicialmente Azul. Y pues realmente con el tiempo digamos que él se va enamorando de ella, aunque esto no es tan relevante, pero pues eso sí hace como una conexión para que él digamos que le dé más esfuerzo a esta búsqueda. Y bueno, continuamos la historia con que Alejandro encuentra un hipnotista con quien digamos que desea probar si es verídico o no. Entonces le entrega a Mira y hacen pues sus sesiones como de hipnotismo para que ella pueda recordar su niñez y su infancia. Entonces, pues dentro de esta sesión, de la primera sesión, Amira lo que recuerda es una especie de cangrejo. Con el tiempo, digamos que conforme va hablando, más detalles va dando y más va avanzando. Y finalmente llegamos a la conclusión de que es una persona con brazos muy grandes a la que ella le llama el cangrejo. Y su nombre era Joseph. Entonces, lo que ocurre a continuación es que Alejandro va a buscar a Joseph al puerto, ya que las pistas que da Mira hablan como de que él es un marinero, tiene contacto con este tipo de gente. Entonces Alejandro lo va a buscar al puerto. Bueno, aquí ocurren dos cosas importantes y es que cuando Joseph se ve descubierto, cuando Alejandro lo confronta, va al puerto y pregunta sobre él. Joseph lo que hace es que lo apuñala, la apuñala. Y pues después de esto, lo que pasa con Alejandro es que se encuentra inconsciente en una cama de hospital. Y los titulares del periódico lo que hablan es de un asesinato en el puerto respecto a Joseph. Resulta que él está muerto. Y lo que ocurrió fue que lo macabro del asesinato es que fue como una pieza de arte entre las tripas y bueno, en fin. Y todo tipo de cosas y miembros de este señor, digamos que se convirtió en una pieza de arte en la escena del crimen, ¿no? Y bueno, finalmente pues Alejandro se siente, digamos que de cierta forma culpable y también siente que pues no sabe qué está pasando aquí, quién lo mató. Algo muy importante a destacar es que él conoció el origen de los otros niños que fueron raptados, de negro, de marrón. Digamos que aún trató de encontrar algunos para hacer más completa la investigación, así que ya sabía, digamos, el origen de negro, que era el agresivo, y del perro, que era Dimitri. Ya. Entonces, bueno, conforme digamos que va transcurriendo la historia, para no hacerlo más largo, hay una serie de asesinatos y todos son lo mismo, hechos por, digamos que ejecutados por la misma persona. Y resulta que también lo que tienen en común estas personas es que ellos fueron los ayudantes de JF Andrew. Entonces hay una serie de asesinatos y lo que tienen en común todos estos asesinatos es esas piezas de arte que son realizadas a partir de los miembros de estas personas, de la sangre, bueno, en fin,
ahí se realiza como una obra de arte de la persona que lo realiza. Y así es como finalmente lo que pasa es que Alejandro descubre un libro, el cual es el diario de J.F. Andrews. Y esta es la parte más crucial de la historia porque es la parte en la que nos revela qué pasó con cada niño durante estos 25 años, qué relación tiene él como tal con estos niños y bueno, ese tipo de cosas. Entonces pues a continuación digamos que se nos muestra la parte más, el plot twist de la historia, que es muy interesante y es digamos que por lo que nos mantiene entretenidos el libro. Bueno, entonces en este libro lo que vemos es que Verde fue criado tal y como pues fue digamos que deseado por J.F. Andrews. Entonces resulta que él fue tan inteligente, él fue tan capaz de desarrollar esa capacidad cognitiva, incluso mayor a J.F. Andrews, que él terminó superando a su maestro y terminó por ayudar a liberar a sus hermanos de pues la situación en la que estaban. Azul, como ya contamos, ella fue, digamos que criada entre drogas, sin embargo, pues ella también fue criada en una habitación completamente blanca, lejos del contacto humano, lejos de cualquiera, y las únicas personas con las que podía interactuar era con Mari, que era la enfermera, que creo, si no estoy mal, que fue la segunda en ser asesinada, y pues con el científico como tal, ¿no? Digamos que él le agarró un cariño especial a ella. Sin embargo, pues aún así, Verde logró idear un escape para todos estos y a Negro, bueno, de la forma más inhumana posible, como ya habíamos hablado anteriormente, lo trataban y este fue criado para hacer pues esta máquina destructora. Como hablamos anteriormente, y pues con el tiempo sí fue así. De hecho, él es el autor de los asesinatos, de las muertes que ocurrieron anteriormente, que fueron los secuaces de pues J.F. Andrews. Eh, Luego seguimos con Marrón, el cual pues sí, la verdad pues creció como un perro. La verdad es que no cambió mucho y también lo maltrataban igual que a un perro, digamos que maltratado, o sea, en condiciones terribles. Él sí creció así y nunca logró hablar, nunca lo enseñaron a caminar. Cuando él lo intentaba, pues también lo maltrataban. También tenemos a Azul y finalmente ya tenemos la parte del plot twist, que es ¿qué pasó con Blanco? ¿Quién es Blanco? Porque Blanco era pues era un chico normal. Y en este diario resulta que se nos revela que Blanco es nada más y nada menos que Alejandro. Él fue criado como una persona normal, en escuelas normales, y bueno, cuando estos niños escaparon, digamos que ya tenían, creo que ya tenían la mayoría de edad, si no estoy mal, y pues Blanco nunca logró enterarse. Entonces lo que hicieron sus hermanos fue buscarlo por todo ese tiempo, para, digamos que de una manera sutil, que él estuviera involucrado en la historia de ellos, que los entendiera. Y es así como finalmente, después del último asesinato cometido por Negro, y bueno, también pues en complicidad con todos ellos, se nos revela también que Verde no es nada más y nada menos que el hipnotista, el quien ayudó a Mira supuestamente a recuperar la memoria de lo que había pasado. Entonces ahí digamos que hay como una reunión de todos donde todos tratan como de aceptarlo a él como un hermano, de hablarle a él como un hermano. Sin embargo, pues él colapsa completamente porque piensa que su vida es una mentira. Va a buscar a su padre y finalmente pues lo golpea. Digamos que ocurre ahí un conflicto, pero finalmente no lo mata porque piensa que él merece sufrir de verdad, que la muerte sería algo demasiado rápido y demasiado piadoso para él. Entonces finalmente prefiere que tosa su último aliento a que lo mate y sea responsable de un crimen.
Finalmente, pues como él no puede asimilar a esas personas como sus hermanos, no asimila sus orígenes, pues él se queda en Buenos Aires, mientras que sus hermanas pues se van a otro lugar, se van a Berlín y desde allá le mandan una carta, Verde le manda una carta, ya cuando él tiene su familia, ya está establecido, y en esta carta pues simplemente lo saluda y le cuenta más o menos cómo quería que fuera todo, cómo quería que se desenvolviera todo y demás. Sin embargo, pues ellos nunca vuelven a tener una conexión y realmente nos damos cuenta de lo macabro que era el experimento y cómo JF Andrew lo que buscaba era supuestamente como mostrar que el problema del ser humano estaba desde su nacimiento, que la limitación de las capacidades humanas era precisamente ser humano y ser criado como una persona. Entonces por eso hizo lo que hizo con estos niños, quienes crecieron pues y después de 25 años pudieron revelarle la verdad a su hermano. Pero finalmente él tiene una familia feliz y se establece y nunca más sabe nada de ellos. Pero pues realmente el libro digamos que tiene un final bastante atrapante, bastante impresionante, inesperado. Y pues finalmente vemos que es un libro que vale la pena leer. Y bueno, finalmente pues este es mi resumen de La oscuridad de los colores para mi clase de español. Muchas gracias.